Y mañana se tiene programada la firma del pacto colectivo entre el Ejecutivo y el Sindicato del Magisterio, en donde se oficializa la necesidad de 1.500 millones de quetzales. La cartera de Educación solicitará este financiamiento al Congreso de la República, pero la petición no está exenta de polémica. Este es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFPactoJoviel. A continuación, los dejo con la nota. La cartera de Educación solicitará al Congreso una ampliación presupuestaria para poder hacer efectivos los bonos y el aumento salarial acordado con Joviel Acevedo. El Ministerio de Educación firmará el pacto colectivo de condiciones de trabajo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala el jueves, con lo cual oficializaría la necesidad de 1.500 millones de quetzales que, según el ministro Óscar Hugo López, deberán ser autorizados por el Congreso a través de una ampliación presupuestaria, contrario a las recomendaciones del Ministerio de Finanzas. La readecuación presupuestaria significaría un incremento del 10.7% sobre el plan de compras del Mineduc para este año, para financiar el incremento en el sueldo de los maestros, los bonos adicionales ofrecidos por el presidente Jimmy Morales y cumplir con el incremento de la refacción escolar. El ministro López, contrario a una norma del presupuesto vigente que obliga a que la Dirección Técnica del Presupuesto emita una opinión sobre la viabilidad del compromiso financiero, dice que se firmará el pacto y después el Ministerio de Finanzas deberá realizar los dictámenes técnicos junto con la Oficina de Servicio Civil y la Procuraduría General de la Nación. Nosotros estamos claros de que las condiciones financieras del país nos requieren hacer una solicitud de ampliación al Honorable Congreso, dijo López, que recordó que este año se trabaja con un presupuesto reducido porque no se aprobó el proyecto de presupuesto para el 2018 y solo cumplir con la ley de refacción escolar ya genera un déficit de 563 millones. López aseguró que previo a que se anunciaran los acuerdos del pacto colectivo, sostuvo varias reuniones con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien le ofreció el respaldo financiero. El nuevo pacto colectivo contempla un incremento del 15% para los maestros y personal administrativo de manera escalonada durante los próximos 3 años. Además, otorga un bono de 2.500 quetzales al año y un incremento de 500 para los docentes que posean título universitario. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Pacto Joviel. Hablaremos de esta negociación de pacto colectivo entre el Ejecutivo y el Sindicato del Magisterio. Se espera la firma de este acuerdo, pero ¿qué consecuencias tendrá? No es solamente firmar, se necesita una ampliación presupuestaria. Se calculan 1.500 millones de quetzales para satisfacer las condiciones de este pacto colectivo. ¿Qué resultado tendrá eso? De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Pacto Joviel. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la semana pasada vimos demostraciones del músculo político del magisterio en las calles de la ciudad. Al frente de esa manifestación pública iba el señor Joviel Acevedo. Mañana se puede materializar las peticiones de esa marcha. ¿Qué va a pasar en el Ejecutivo y qué consecuencias puede tener para el presupuesto, las modificaciones que se tienen que aprobar en el Congreso de la República para el presente año? Philip. Bueno, empecemos. Es que este tema lo hemos tratado tantas veces. Y Joviel sabe muy bien cómo proceder para siempre que lo tratamos obtener lo que quiere. Yo empiezo con la misma introducción. Ya voy a pedir que tengamos grabada esa introducción, entonces así ya. Pactos colectivos. El pacto colectivo en sí mismo, yo siempre he sido la idea que no hay que satanizar la idea del pacto colectivo. Es un mecanismo de negociación colectiva laboral. El problema de los pactos colectivos aquí en Guatemala es que se llevan a cabo, primero estableciendo temas de remuneración, cuando realmente un pacto colectivo sirve para negociar condiciones de trabajo. O sea, no debiera de regularse temas de remuneración, número uno. Y número dos, esta idea de andar poniendo pactos colectivos en cada una de las instituciones, aquí el Congreso tiene el suyo, Salud tiene el suyo, Mineco tiene el suyo, ahora el Ministerio de Educación va a tener uno nuevo, es parchar un sistema que está colapsado, que es el sistema de servicio civil. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene el servicio civil en el Estado de Guatemala? Que data de 1967. Entonces, como el sistema de servicio civil data de 1967,
toda la lógica relacionada a contratación, remuneración, sanción de los servidores públicos viene de hace 50 años. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, la ley de servicio civil establece una lógica de remuneración por antigüedad. Entonces, yo soy sujeto de un aumento cuando cumplí 5 años, 10 años, 20 años. ¿Por qué? Porque en los años 60 la lógica de remuneración era esa. Digamos que los modelos de administración pública modernos me dicen que la remuneración debe ser en función a la capacitación permanente, a una evaluación de resultados, a una evaluación de desempeño. Pero eso la ley no lo contempla. 2, muchos de los escalafones salariales que hay en el Estado son obsoletos. Eso hay que modernizarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Tema veces, que da miedo muchas veces a estos sindicatos, que provoca por ejemplo, pavor. Puestos operativos dentro del Estado tienen que estar sobrepagados en comparación con el sector privado. Puestos directivos o gerenciales tienden a estar subpagados en el sector público en comparación con el sector privado. Y digamos que los puestos intermedios o las asesorías externas y demás dejan demasiada discrecionalidad para que la autoridad haga lo que se le dé la gana. Eso hay que revisarlo. Entonces, el problema que hay es que los sindicatos y los servidores públicos dicen es que el pacto colectivo es la única herramienta a la que yo puedo recurrir para que tenga una buena remuneración, una remuneración decente. Sí, pero es que si el problema es el servicio civil, yo no voy a andar poniendo parches. ¿Por qué? Porque al final lo que provoca esto es que se generen negociaciones políticas de chantaje. Y es lo que siempre cuestionamos de la crisis del sector salud. En la crisis del sector salud, el sindicato de salubristas, que es muy poderoso, tal vez no tanto como el magisterio, en varios momentos chantajeaba a los ministros y les decía firmemos un pacto colectivo en donde pongamos bonos, pongamos aumentos salariales trianuales, permisos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? El problema cuando yo entro a negociar temas de remuneración en el pacto colectivo es que se hace sin el acompañamiento de las instituciones financieras del Estado. Y eso ya genera entonces una situación de crisis. Porque yo puedo decir en el pacto colectivo, yo, Ministerio de Educación, me comprometo a un aumento del 15% a los maestros. ¿De dónde va a sacar ese dinero? La forma como se ha utilizado el pacto colectivo, como lo menciona Philip, como una salida para cualquier crisis política del momento, ha llegado a que en los pactos colectivos se den cálculos que no son viables. ¿Qué se debe hacer con este pacto colectivo de educación? Al parecer, todas las voces de alerta que dicen el Estado no puede dar cumplimiento con lo que está ofreciendo en el papel no son escuchadas por el Ejecutivo. Estuardo. No, y básicamente están como con la lógica que viene atrás que apechugue, ¿verdad? Porque es un pacto colectivo que empezaría el próximo año, ¿verdad? 19, 20 y 21. Básicamente ya no estaría el presidente Jimmy Morales, sino que habría otro. Pero es un poco la lógica de las administraciones pasadas también. Sí, que dejaron pactos. De hecho, este pacto colectivo lo está negociando solamente educación. Una de las cuestiones que siempre discutimos aquí, y de hecho hemos discutido bastante con Felipe, es que a veces hubo tiempos en los que se unieron salud y educación y su pacto colectivo fue en conjunto. Pero o por lo menos se copiaban. Se copiaban, pero iban a negociar. Las mismas solicitudes. Miren, yo realmente después de ver ese pacto colectivo y viendo los resultados recientes, cuando nuestro fracaso en matemáticas está arriba del 90%, cuando nuestro fracaso en lectura, porque no hay ni escritura, está que en 73, 72%, a mí me sorprende que todavía ahora vengamos y digamos se les va a premiar por lo ineficiente que son, se les va a premiar por el sistema que están creando y se les va a premiar por tener básicamente rehenes a nuestros niños. Creo que aquí el pecado original, aparte de un sistema de servicio civil que no ha variado mucho en más de casi 50 años, estamos viendo también que el magisterio toma a los niños de rehenes, toma a nuestros hijos de rehenes.
Y cuando digo esto me refiero a que la cobertura es conforme va subiendo uno de sistema, es inversa. Digamos, a más primaria es la cobertura, pongámoslo así, más presencia del Estado. Cuando llegamos a básico, casi que nos quedamos a la mitad, 50-50, y cuando llegamos a diversificado, nos quedamos mayoritariamente cubiertos por el sector privado y menos por el sector estatal. Como sea, nuestros niños, me refiero a los primarios, los de primero y aún los preprimarios, digamos un 80% más cubierto por el sistema estatal son los rehenes de este sistema. Y eso lo sabe el sindicato, y eso va a negociar. Por un lado del sindicato, por el otro lado del gobierno, sin ningún apoyo político que le quede, entonces dice, aunque sea este que está mal parado aquí, voy a agarrar de apoyo, porque no tiene para dónde. Y ha sido una constante ya que el sindicato de maestros, dirigidos por este señor, está siempre presente en las últimas instancias, o son los últimos, fue el último apoyo también de Otto Pérez Molina, para decirlo de manera más directa, y él en Pedro Esquina. Sí, él Pedro Esquina, a propósito. Sí, y luego ellos saben que este sistema básicamente está colapsado. ¿Quién dijo que aumentar el salario es aumentar la calidad? Nadie. ¿Por qué nuestra relación de pacto colectivo y aumento de incentivo monetario no implica un incentivo, no a un aumento de calidad? Porque esa es la primera pregunta que debe hacerse. ¿Por qué, digamos, también nuestro nivel de cobertura primaria ha bajado? Aquí el ministro, yo creo que el ministro de Educación ha dicho que básicamente el ministro de Finanzas le ha dicho que el dinero va a salir de algún lado, ¿verdad? Por supuesto, como el presupuesto, digamos, es una unidad, como le dicen así, una unidad, van a tener que quitarle a otros entes para ponerle aquí, a no ser que, como no fue aprobado el presupuesto para el año pasado para este, hay que hacer reacomodos. Hay que hacer reacomodos, esos reacomodos es quitarle a alguien para darle a este pacto, pero si empieza, y digo el pacto que ya estamos terminando, porque ojo, que este pacto que se firmará mañana es la continuación del pacto que está terminando este año, que iba en promedios era una correlación que el primer año era 7, luego llegábamos a creo que 9, luego 11 y terminamos creo que este año con un aumento de 12, por ahí. Eso más los números que estamos viendo, los bonos que se recetan a fin de año. O sea, aquí tenemos nosotros una repartición de botín, ¿verdad?, enorme, no solamente con pactos colectivos, sino también con bonos de fin de año. Porque el magisterio tuvo bono de fin de año. Claro. ¿Ya? También, y además de eso lo tuvo el OJ, lo tuvo el MP, tuvieron un montón de... Pero es una preocupación constante del Ejecutivo de que si no se da cumplimiento a este pacto colectivo, vuelvan a las calles los maestros y prefieren en cualquier condición negociar yo no estoy muy seguro si alguna modificación o algo en el pacto colectivo. Maestros de mis hijos. Yo no estoy muy seguro. Pues creo que ahí entras al otro problema. Bajo el régimen actual de servicio civil, anda, contame qué fácil es destituir a alguien en el Estado en Guatemala. No se puede, es inamovible. Pero mira, en cierto momento, a veces siento yo que le echan penca, digamos, sí, que los colegios y la universidad privada y todo eso. Pero ¿quiénes están contribuyendo a que los niños terminen, aunque sea en el colegito más rascuache, ¿verdad?, de la aldea del Jute? No sé si hay una aldea Jute en Zacapa, pero en el colegito más hecho huevo que hay, que el papá por lo menos prefieren ponerlo en el colegito hecho huevo de la aldea del Jute, a mandarlo a la escuela, porque en la escuela no llega el maestro, nosotros, un estudio que hicimos hace años, teníamos maestros MJ, que los que llegaban martes, miércoles y jueves, no llegaban lunes, pasaban de goma, viernes siempre decían que los llamaban en la supervisión y se iban y ya no daban clases, terminaban chupando en algún lado. De ahí teníamos los MJ2, que solo llegaban miércoles y jueves, no llegaban lunes, martes, no llegaban viernes. Entonces hay una serie de cuestiones de calidad que, mire, no repercute inicialmente sobre el papá, ni sobre la comunidad inicialmente, repercute sobre el niño, pero en el mediano y largo plazo, este es el niño que tiene 90% de fracaso en matemáticas, este es el niño que tiene 70% de fracaso en interrumpo un momento y vamos al primer corte. Philip se queda con la palabra, se lo prometo, al regresar la etiqueta. Voy a pedir pacto colectivo aquí para negociar tiempos. Vamos a negociar, ese es denegado.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Pacto Jovial. ¿En qué nos habíamos quedado? Que yo Que iba a está pedir- denegado el pacto que yo iba a colectivo pedir de Philip. pacto colectivo para que Va a tomar denegado, medidas hay de dinero, hecho ¿de dónde en va a este salir el programa. dinero? A ver, ¿qué miren. pasa, Philip? Miren, ¿qué es la perversidad del pacto colectivo? La perversidad del pacto colectivo es que se negocia un aumento salarial parejo. Entonces, a ver, básicamente es 15% de aumento salarial para todos, más un bono de antigüedad, más un bono de no sé qué. Lo perverso de ese modelo es que yo no estoy premiando la meritocracia, al contrario. O sea, digamos que una regla moderna de administración pública es un poco lo que mencionaba Estuardo, que yo pueda negociar, por ejemplo, que yo pueda establecer un bono o una remuneración en bono para aquellos maestros cuyos alumnos o sus clases tengan los mejores resultados en las pruebas finales de año en matemática y lectoescritura. O sea, yo estoy premiando al maestro cuyos alumnos tuvieron un buen desempeño. O yo voy a, por ejemplo, dar un bono al maestro que efectivamente cumplió los 180 días de clase. O yo voy a darle un premio al maestro pues que efectivamente se fue capacitando durante el año, fue cumpliendo, fue sacando sus clases de profesorado, etcétera, etcétera. Es decir, ese debiera ser la lógica de la remuneración que se debiera de trabajar para los servidores públicos. Pero cuando la perversidad del pacto colectivo es que la negociación es 15% para todos, mucha, y entre ese 15%, todos, los muy buenos y los muy malos que mencionaba Estuardo, que llegan una vez a la semana, etcétera, etcétera, todos reciben el mismo aumento. Eso es lo más cuestionable de un pacto colectivo de esta naturaleza. Segundo, ya en varias ocasiones se ha establecido la norma que no se puede suscribir pactos colectivos sin que haya previamente un dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí está el caso del pacto colectivo del sector salud. En ese punto, ¿por qué es tan importante contar con Porque miren, pues, esa, digamos, opinión, sugerencia? El presupuesto es una herramienta anual, es un instrumento anual de política pública. Yo hago mi presupuesto para el 2018 y después para el 2019. O sea, el presupuesto no es un bolsón donde se puede sacar dinero eternamente. Y el presupuesto se elabora sobre una serie de estimaciones de cómo va a crecer la economía, cuándo se va a recaudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un pacto colectivo, la perversidad que tiene, y eso es lo que pasó en el sector salud, es que establecía aumentos anuales de 3% para los que cumplieran 5 años, 5% para los que cumplieran 7 años. Entonces, digamos que todos los años el monto de la planilla del Ministerio de Salud iba a crecer, porque el pacto colectivo me está diciendo que cada año ciertos grupos de salubristas iban a recibir un aumento salarial. El problema es que eso genera un divorcio, porque, a ver, yo de entrada estoy estableciendo una obligación de gasto. O sea, yo estoy obligando a que el Ministerio de Salud en el siguiente año, por ejemplo, le aumente el 5% del salario a 30,000 salubristas. Y eso es un compromiso que se realizó previamente sin que se diera la planificación presupuestaria. Sin conocer cuáles iban a ser las saber condiciones cuál iba a ser mi económicas. presupuesto, cuáles iban a ser las condiciones económicas, si yo iba a recaudar recursos, etcétera, etcétera. Entonces resultaba que sobre la marcha, muchas veces el incremento salarial que se le otorga, o el incremento presupuestario interanual que se le daba al Ministerio de Salud era más bajo que el incremento de obligaciones por pago de nómina derivado del pacto colectivo. Y recordemos una lógica presupuestaria. La lógica del presupuesto, de la ejecución del presupuesto, es por renglones. Siempre cuando hay, y esto es, digamos que ahorita que hay liquidez de caja no es problema, pero antes cuando teníamos problemas de liquidez, hagan de caso que yo, Ministerio de Salud, me tengo que gastar, qué sé yo, 500 millones en un mes. Pero supongamos que no hay dinero y Finanzas solo me traslada 200. Yo, Ministerio, no tengo mayor margen de maniobra para decidir en qué me voy a gastar esos 200. Yo tengo que empezar pagando el renglón cero, que el renglón cero son salarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay problemas de liquidez, yo obligadamente tengo que empezar a pagar salarios. El dinero se te va en salarios. Y entonces, ¿qué pasa? Eso implica que empiezo a perder capacidad de cubrir otros rubros. Y ese fue, digamos, que la bola de nieve que se fue gestando en el Ministerio de Salud. Que como cada año había aumentos salariales establecidos en el pacto colectivo, como esos aumentos salariales se realizaron o se comprometieron sin que existiera una planificación presupuestaria, hubo un momento que el crecimiento de la nómina
fue mayor. mucho más alto que el crecimiento del presupuesto. ¿Y cuál fue el efecto de eso? Que el Ministerio de Salud estaba amarrado de manos. Por eso es que se implementó la lógica que finanzas tiene que decir algo. Aquí digamos que está la complicación que ya la mencionamos, que estamos operando con exactamente el mismo presupuesto del 2017. Lo cual implica que no hubo aumento para educación. Pero el Finanzas se encuentra en un dilema entre pronunciarse de forma política o técnica. Correcto. Respecto al pacto colectivo. El pronunciamiento técnico es bien sencillo. El pronunciamiento técnico es, miren, no hay dinero. Si yo me quedo exactamente con el mismo presupuesto del 2017, no hay dinero. No hay dinero. Si quieren que yo cumpla con esos nuevos 1.500 millones, hay que hacer readecuaciones. Congreso necesito que me aumente el techo 1.500. SAT, vaya a ver de dónde se va a sacar esos 1.500. O sea, ¿me entienden? Esto es como que yo haya suscrito un acuerdo con Estuardo, que Estuardo me va a alquilar su tablet. Pero entonces en el acuerdo dijimos que cada año vamos a aumentar en 10% la renta. Yo no sé si el año entrante yo voy a tener más ingresos que en este año. Entonces simplemente hay un momento que me está incrementando tanto la renta de ese contrato que hice con Estuardo, pero si mis ingresos se mantienen congelados o por X y razón se vienen a la baja, hay un momento que yo no los voy a poder cumplir. Ese es lo perverso del pacto colectivo, que el pacto colectivo divorcia el compromiso de pago de nómina de la planificación presupuestaria, y el presupuesto es la herramienta de política pública. Y según el ministro de Educación y también algunas voces de finanzas, la solución a todo este problema se encuentra en el Congreso de la República. Otro escenario complicado, Estuardo, porque no creo que existan ahí aquellas valoraciones técnicas que los diputados permitan prever que esto nos puede traer más problemas, mayor endeudamiento, y todo se está queriendo resolver por una salida política para no tener enfrentado a un sector que es conocido por su beligerancia, el magisterio. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en el magisterio? ¿Guerreros o maestros? ¿Qué tenemos en el magisterio? ¿Bochincheros o maestros? A ver, tenemos una cúpula que ha logrado estos acuerdos, que creo es parte del hecho de que se mantengan allí. Al principio vos decías, el magisterio mostró músculo. Y el Ejecutivo se pliega, se atrinchera. Ok, ¿cuándo el magisterio va a mostrar cerebro? Es mi pregunta. Músculo ya lo mostró. Muestren cerebro, señores, señoras, del magisterio. Principiamos porque el modelo educativo en Guatemala está equivocado. El modelo educativo en Guatemala es un modelo magisterial. ¿Qué significa eso? Que el maestro es el que está en el centro del universo, de esa galaxia, ¿verdad? Y todo gira alrededor del maestro. La escuela, la comunidad, el niño, todo gira alrededor del maestro. Cuando el centro del sistema educativo es el niño, es la niña. Y alrededor de la niña está el maestro como un facilitador. Está la comunidad, están los padres, está todos los servicios de apoyo que se tiene. O sea, cuando cambiamos ese paradigma, vamos a entender que estos pactos colectivos y estos aumentos y estos bonos en realidad no tienen sentido y salen muy caros. Además, vos, Felipe, estabas explicando que, por ejemplo, son 1.500, que entonces el otro va a tener que ir a ver de dónde saca, y no tenemos proyección. Ojo que esto es para 19, 20 y 21. Entonces no tenemos ni noción, ni idea de cómo va a estar la economía en el 18, menos en el 19. Y en el 20 no digamos, y en el 21 ahí me cuentan. ¿Qué pasa cuando eso empieza a ocurrir? Que sí, se sacrifica otros rubros por pagar planilla. Entonces, tiene que... Pero al final, ¿quién termina pagando el pacto colectivo? Que esa es la pregunta también más importante. El pacto colectivo lo termina pagando siempre el más pobre, precisamente el que recibe un mal servicio educativo del Estado. Este es el que termina pagando el pacto colectivo. ¿Por qué? Primero porque esta familia, él o ella, no tiene a quién trasladarle. Pero lo peor todavía es porque manda a su niño a la escuela oficial rural mixta, a la escuela oficial urbana mixta, a la escuela tal y tal, y el servicio que recibe es pésimo, pero pésimo. Y si miramos la trayectoria de esta dirigencia magisterial, ¿cómo cuántos años tiene esta dirigencia magisterial? Yo creo que ya estaban desde... La cúpula estará ya... Desde 15 años. Como 15 años. Quiere decir que a esta dirigencia magisterial, a esta sí le podemos atribuir entonces el fracaso que estamos teniendo de la educación. O sea que cuando miramos ahorita
fracaso 90% de matemáticas y fracaso en 3/4 de jóvenes graduandos en lectura, quiere decir que en los siguientes 15 años, con lo cual sumarían 15 que ya vienen, más 15 que vienen hacia adelante, serían 30, eso se llaman cohortes en educación. Entonces todas las cohortes que vienen mal, y entonces la cohorte 18 y la cohorte 19 y la 20 y la 21, y así vámonos 15 años hacia adelante. Gracias, sindicato, nos condenaron como país a un sistema mediocre y cada vez va a ser más mediocre y más caro, como que la mediocridad es lo que estamos financiando. Y ojo, Philip, esto no quiere decir que nos oponemos a que se le pague mejor a los buenos servidores públicos o a los maestros. Es que el modelo perverso es que parejito a todos les den el aumento. Esa es la perversidad. Cuando realmente aquí debiéramos de estar apostando por un modelo de remuneración basada en mérito y en resultado. O sea, porque también tampoco no hay que vilipendiar a todo el magisterio guatemalteco. Hay muy buenos maestros con vocación, que de verdad cumplen su trabajo, los 180 días de clase, que de verdad se esfuerzan en darle una atención personalizada a los menores. Que trabajan en situaciones muy precarias. Hay muchas Viajan veces kilómetros. que los mismos maestros en algunas escuelas ponen de su propia bolsa para apoyar con el tema de la alimentación escolar, etcétera, etcétera. O sea, esos son los buenos maestros. A esos buenos maestros es a los que hay que remunerar bien, que hay que darles premios, bonos, porque son los que de verdad están aplicando el mérito. Pero aquí no hay nada que te indique que la meritocracia es lo que importa y pesa. Porque a todos se le da lo mismo. Porque a todos se le da por parejo. Entonces, ¿qué pasa? Es injusto porque yo, que soy uno de esos maestros que di clase 180 días y me fajé y mis estudiantes sacaron buena calificación final, versus Estuardo, que solo llegaba 2 veces a la semana, que todos sus estudiantes reprobaron, borracho y demás. Él y yo, miembro del sindicato, se dormían en la clase, solo ponía a los niños a hacer planas. Cabal. O sea, no hacían su material, era poco creativo, ¿verdad? Vamos a recibir el mismo aumento. ¿Usted está de acuerdo con ese criterio? Me rayé porque me están financiando mi borrachez, mi ineficiencia, las ausencias, los mi permisos. ausencia y todo. Y todo es, me llamaron a la supervisión. Va, ahora pónganse ¿no? en los zapatos de mi ejemplo hipotético, de mi maestro. Hay un momento en donde yo me voy a hartar, porque yo volteo a ver a Estuardo. A ver, hagan de caso que yo soy el maestro de primero y segundo y Estuardo es el de tercero y cuarto, que también las clases se dan multigrado. Va. Yo en primero y segundo me fajo y hago las cosas y voy todos los días y siempre voy a la clase de tercero y cuarto y no hay maestro. Voy a la clase de tercero y cuarto y Estuardo dormido. Y cuando yo maestro borracho, que no asiste, que apenas llega miércoles y jueves, no llego, ¿a quién le encargan entonces tercero y cuarto? A mí. ¿A vos? ¿Y cuántos tenés en primero? 40 más. O sea, con 40 pega de brincos. Tenés 70 en primero. Sí. Otra cosa que producimos somos somos cargo de las otras 2 aulas. Y aquí somos rey, no voy a decir, pero somos rey. ¿Verdad? Más los de segundo. Hay que quitarle solo 10% porque vas perdiendo 10% en cada grupo. 65. Va. Fíjate, más los de tercero, más los de cuarto. Va. ¿A qué horas un maestro enseñando las cosas más básicas puede y el sistema que tenemos, que en realidad no debería ser ni el sistema, pero digamos en la lógica del sistema que tenemos, ¿a qué horas vos, buen maestro, que hiciste, estás a cargo de primero y segundo, te preparaste y todo para primero y segundo, pero no para tercero y cuarto? Pero ahora te toca 3 días ya, te toca tercero y cuarto. Y yo, bien, gracias, va a echarme los guaros. Entonces ahora él y yo nos van a dar exactamente el mismo aumento. Sí, pues. Va. Me rayé. Y en cambio, imagínense qué frustrante es para el buen maestro. Y sabes, el mensaje para mí es, seguir chupando, no llegas a clases. No va a pasar nada, no hay igual no te pueden despedir. No hay una forma de supervisar, examinar tu Y en el mediano plazo, rendimiento. ¿cuál es el mensaje para mí? Hacer las cosas bien, ¿para qué? O te vas o bajas la guardia. Ajá, o mejor me vuelvo como Estuardo, pues, porque igual, si me voy a remunerar exactamente igual que él, después de 2-3 años de ser un maestro con vocación, me voy a volver como él, pues ya solo voy a llegar 2 días a la semana, porque si a los dos nos van a remunerar de la misma forma, esa es la injusticia y la perversidad de este modelo. De esa forma y de esa exigencia que tiene el remuneraran más a vos en términos del mérito, por lo menos habría un incentivo para mí. Pero miren, yo debería estar fuera del sistema, en el caso que estás caso formando hipotético. mal a los niños. Yo debería estar ya totalmente fuera del sistema. Yo no debería ser maestro.
Vamos Primero a la... porque no llego, llego de Vamos a los niños y todo. a la segunda pausa de la noche. Al regresar hablaremos sobre las reacciones que en Estados Unidos ha suscitado. Vamos a hablar de otro pacto, el pacto Jovel. No, el pacto Joviel. Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Pacto Joviel. Antes de seguir conversando sobre estas negociaciones y el segundo tema de la noche, vamos a hacer un enlace directo con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas más relevantes de Sin Reservas. Buenas noches, Benkeichín. Hoy en Palabras Sin Reservas, el doctor Aldo Castañeda es un hombre ejemplar que ha dedicado su vida a salvar niños y apoyar a familias de escasos recursos. Además, una pequeña ha demostrado tener un gran potencial para la equitación y ha destacado en los concursos ecuestres. También les vamos a mostrar imágenes del gran espectáculo de las naves que surcaron el cielo en el aniversario del Aeroclub. Y al cierre, un voluntariado poco común es solicitado en el Zoológico La Aurora, así que no se despegue de Guatevisión. Gracias, Haroldo. Temas diversos y muy interesantes esta noche. Al finalizar Sin Filtro, quédese con Sin Reservas. Y continuamos el segundo tema de la noche. Ayer hablábamos en el último bloque de la visita de la canciller Sandra Jovel en su momento, el fin de semana a Naciones Unidas, y luego esta gira del presidente Jimmy Morales también a los Estados Unidos de América. Hay mensajes a favor, en contra de la lucha contra la corrupción, algunos apoyos, unos más específicos, otros que han suscitado diversas reacciones. Veamos el primer mensaje a favor del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Este es del señor Albio Sayers, que dice está en la misma postura que sus amigos, la congresista republicana Rose Lighten, y también Elliot Engel es demócrata, ¿verdad? Creo. El congresista, ajá. Sí, demócrata. En donde, que el imperio de la ley debe prevalecer en Guatemala y que se apoya el Estado de Derecho debe prevalecer en Guatemala. Y, apoyan al comisionado Iván Velázquez en la importante labor que está haciendo y que necesita trabajar con libertad, dice. No, que deben dejarlo. Deben dejarlo, o sea. Que continúe su trabajo libremente. Que no le pongan su importante trabajo con toda libertad. Cortapisas. Esto es el mensaje, a favor del trabajo del comisionado Iván Velázquez. Pero también el senador Marco Rubio también tuiteó en su cuenta oficial otro mensaje, y este suscitó reacciones a favor y en contra. Dice, están con ganas de visitar a su gran amigo en Estados Unidos, dice Jimmy Morales, que ha hecho verdaderos progresos en la lucha contra la corrupción y el narcoterror en Guatemala. Esto es lo que tuiteó el senador Marco Rubio, y el presidente Jimmy Morales no se queda atrás. Acaba de tuitear en la cuenta Jimmy Morales, la cuenta oficial, un mensaje. Compartí con senadores y congresistas de Estados Unidos, conversamos sobre distintos temas relacionados a la lucha contra la corrupción, narcotráfico, migración y desarrollo económico. Gracias por su respaldo, y taguea al senador Marcos Rubio. Esos son los mensajes que en redes sociales se han girado alrededor de esta visita de Jimmy Morales, y también de algunos apoyando, reiterando el apoyo a la CICIG, al comisionado Iván Velázquez, haciendo énfasis en la necesidad de que el comisionado trabaje con independencia, y también el senador Marco Rubio saludando los esfuerzos del presidente Jimmy Morales en la lucha en contra de la corrupción. ¿Cómo podemos interpretar estos mensajes? Bien sencillo. Y es una lógica idéntica a la del embajador Arriaga. Lo que pasa es que aquí esto se ha convertido en una lucha de rojos y cremas, o Real Madrid y Barça. Uno a favor, uno en contra, uno a favor, uno en contra. O yo soy rojo o soy crema. Algo así como fichaje. Se asume, este está conmigo. Exacto, se asume que son posiciones excluyentes entre sí. Cuando algo que hemos visto de parte de Estados Unidos es que respaldar a la CICIG y al presidente no son posiciones excluyentes para los norteamericanos. Estados Unidos se ha casado con la idea de que la CICIG y Iván Velázquez deben continuar en el país. Y lo han dicho, lo dijo el secretario Tillerson, lo dijo el embajador Arriaga, lo dijo la congresista Ileana Ross de Florida, lo dijo, Cires y Engel, que son demócratas. En su momento lo dijo el senador Langford, que creo que es de Colorado, republicano. Pero al mismo tiempo, el mismo Estados Unidos ha dicho
que el presidente Morales es un socio en la lucha contra la corrupción. O sea, esa lógica, esa mentalidad de que porque estoy con A se tiene que ir B, esto es parte de nuestra... aldeanismo. De nuestro aldeanismo. De verdad, sí. ¿Cómo se llama? Están jugando bajo mira, ellos están jugando bajo una lógica bipartidista que nosotros en Guatemala ni la tenemos, no la entendemos. ni la entendemos. Sí. Aquí estamos blancos y negro, nada más. Sí, pero y choque de trenes. Aquí chocamos, en la lógica bipartidista es diferente. Chocan, debaten y todo, pero tienen que llegar a un acuerdo. Y si no, mira el acuerdo que llegaron para que no se paralice el mismo gobierno. Cada quien tiene sus peticiones y van a negociar y alguien va a ceder. Pero no por eso son enemigos, pues. O no se excluyen. Sí, nosotros y van y tienen bien claro qué es lo que quieren. Entonces, creo que nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos. Entonces esta cosa ya se volvió una cosa personal. Por ejemplo, ¿qué quiere Estados Unidos? Estados Unidos lo ha dicho muy claro. La lucha contra la corrupción va porque va. Encuentra a CICIG el principal aliado e instrumento en el combate a la corrupción y a la impunidad, y ven a Iván Velázquez como el comisionado pues, que ha sido más efectivo en ese proceso en Guatemala. Pero al mismo tiempo Estados Unidos no anda en el negocio de andar votando presidentes de arriba para abajo, pues Estados Unidos también dice, bueno, presidente Morales, póngase las pilas, ayúdenos con el tema del narcotráfico. O sea, esto es un asunto en donde Estados Unidos siempre ha dicho, trabajen juntos. Incluso con Otto Pérez. Recordemos que cuando venía la bola de nieve de casos contra el Partido Patriota, se recordarán aquella famosa conferencia de prensa cuando el embajador Robinson, el ex embajador Robinson, toma el palco presidencial y ofrece ayuda para el podio presidencial y ofrece ayuda para rescatar a la SAT, etcétera, etcétera, en un momento en donde ya Otto Pérez, la CICIG, le estaba poniendo el verduguillo en el cuello. O sea, es que esa es nuestra lógica aldeana. Nuestra lógica aldeana es pensar que porque yo apoyo a A, entonces B se tiene que ir. Entonces, si yo apoyo a Jimmy, eso quiere decir que el comisionado ya no se dice yo apoyo, se dice yo amo. Si yo amo a yo amo las inolvidables. Yo amo Guatevisión. Yo amo Sin Filtro. Lo decías por la playa, yo amo Guatemala. Yo amo a los patriotas de Nueva Inglaterra. Aunque hayan perdido, está bien, Philip. Pero bueno, esa exclusión. Mañana todos con nuestro corazoncito. Entonces, lo que nos dicen estos mensajes es que se refuerza la posición y la línea de Estados Unidos en el tema de la lucha contra la corrupción. No va a haber ningún cambio. Entonces, el gobierno, ¿por qué persiste en lo mismo? Esa es una pregunta que yo me hago y digo... Porque es otro aldeano más, pues. Él lo está viendo desde la perspectiva de acá. Está viendo, pues, los Carolina Herrera como que no le están ayudando a ver mediano y largo, ¿verdad? En primer lugar, esta lucha lo hubiera dejado el presidente hace ratos. Él se está dedicando a convencer, vamos a ver, a gente para tener aliados para luchar contra alguien, cuando realmente tenía que gastar energías, tiempo, dinero y todo para fortalecer aliados, no para ver quién sacan. En el momento que lo hace, entonces se vuelve como una forma extraña de un aldeano superior, ¿verdad? Pero que manda mensajeros y manda emisarios a decir, saquen a este, ¿verdad? Él hubiera dejado que pasara, ¿ya? Simple y sencillamente, porque entonces él hubiera volteado el asunto, entonces él hubiera salido como el que estaba luchando contra, ¿ya? Incluso porque lo que hizo fue subir al otro. Claro, incluso creo que hubiese podido liderar ese frente. Exacto, ese contra es el punto, la corrupción. Que no hubiera utilizado la fuerza de los otros para subirse, no para ponerse enfrente y querer parar algo que está bastante difícil parar, como creo que ya lo vio. Y de lograrlo, lo peor de todo es que de lograrlo quedaría como el presidente porque el discurso ha sido muy bien presentado, muy bien construido por la otra parte. Entonces, él de lograrlo quedaría entonces como el presidente que no solamente no luchó contra la corrupción, sino que quitó aquellos elementos que hubieran tenido algún chance de pelear contra la corrupción. Imagínate dejar la presidencia con ese estigma y ese sello. Cuando su legado muy fácil pudo haber sido... Él era el presidente de transición. Sí, restituir la institucionalidad, y que sentó las bases para la lucha contra la corrupción, la estabilidad. Un parteaguas para otra forma de hacer y se le ha olvidado GPS y está en el país del GPS, governance,
¿ya? Prosperity and Security. Tenía Ahí- las instrucciones muy fáciles, 3 pasos nada más para hacerlo. Sí, está claro, y uno tiene que... Parecía receta de microondas. 3 minutos y ya está. Más fácil. Es fácil, Más fácil. no entiendo en qué momento. Creo que el círculo que lo ¿Quién le está aisló. pidiendo esto? Ese es lo importante. Es el círculo que lo aisló, que esté el pidiendo que está esto. pidiendo este tipo de Y de a mí me cambios. sorprende también que yo creo que estaba leyendo lo de Rubio, pero Rubio realmente lo que está diciendo es su amigo es realmente el embajador de Guatemala en Estados Unidos. Ese es su pana, pues, es su cuate, va. ¿Cómo se llama Meme Espina. Meme Espina, Manuel Espina. Él es, y de hecho por eso es que el embajador de Guatemala hoy en Estados Unidos era el que organizaba aquí los días, los desayunos de oración y organizaba Guatemala Próspera, creo que era el grupo de... Y este fue el que llevó hacia adelante programas en los cuales eran apoyados por senadores republicanos de Estados Unidos. Y yo creo que uno de los premios después, y el apoyo que le dio Jimmy, uno de los premios después es precisamente ponerlo embajador de Guatemala en Estados Unidos. Pero ahí el verdadero cuate, el amigo, el pana, es el embajador de Guatemala en Estados Unidos. Pero difícil situación o difícil labor la que le está encargando el presidente esto de andar cabildeando Pero es parte de su trabajo, algunos apoyos para ese Eso es tipo parte del trabajo. Claro, pero ese tipo de, digamos, de La solución, ¿saben? de objetivo muy difícil en Naciones Unidas. Miren, yo creo que y ahorita en Washington. nos hemos polarizado tanto como sociedad que aquí yo miro que Estados Unidos podría jugar un rol en tratar de apaciguar un poco las aguas. Porque el problema es que ya el gobierno se montó en el barco de que quiere volver a sacar a la CICIG. Ya o al comisionado. Ya Estados Unidos y Naciones Unidas dijeron denegado por frívolo y notoriamente improcedente. Bueno. Entonces, el problema latente sigue ahí. Yo creía que el embajador Arriaga, cuando viene en octubre, que encuentra el país polarizado por los eventos de agosto, septiembre, que él intenta convertirse en un articulador de un acercamiento para minar las asperezas entre MP y CICIG de un lado y el presidente por el otro. Y ahí iba, y por eso es que vimos al embajador Arriaga en esa posición más ecuménica, que se iba a juntar a jugar tenis con el presidente. Eso que después nos enteramos cuánto nos costó ese jueguito de tenis, ¿va? La facha. ¿Cuánto nos costó la facha? 15,000 quetzales. Pero después, por ejemplo, que iba a reunirse con Álvaro Arzú, que se reunía con el MP, con la CICIG, con organizaciones sociales, con el sector empresarial. Es decir, Arriaga vino en una actitud muy distinta a la de Todd Robinson, en donde Todd Robinson, pues digamos que abiertamente pues tenía pues mayores simpatías en ciertos actores. Arriaga viene más en plan, no, pues aquí tratemos de apaciguar las aguas, y empieza a caminar. Pero el problema termina siendo que no entendemos que la lucha contra la corrupción no es negociable. Los avances de Guatemala son un hito ante el mundo. Estados Unidos es uno de sus modelos de intervención exitoso, por lo menos dentro de lo que se discute en el Congreso, es el caso de CICIG. Porque es decir, miren, ese modelo está funcionando para ir a limpiar un sistema político corrupto. Entonces, por eso les digo, es esa lógica de ver esto como que fuera un partido de rojos y cremas, y si yo soy rojo, pues entonces tengo que odiar a todos los cremas, y no hay lugar ni siquiera para reconocerle una buena jugada a un jugador de los cremas. No, esa es la lógica aldeana que se apoderó de nosotros. Cuando Estados Unidos lo que está diciendo, pues miren cómo encuentran la forma para trabajar juntos. Vos no vas a poder echar al comisionado, y a ver, presidente, pues te vamos a apoyar, pues a medio le conducir la procesión para adelante. Pero en nuestra lógica aldeana seguimos en la visión del choque de trenes. Pues. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta ITF Pacto Jovial. Regresamos para seguir profundizando en esto. Volvemos.
Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta ASF, Pacto Jovial. En el bloque anterior hablábamos de las reacciones de algunos mensajes, algunos senadores y congresistas norteamericanos ante el tema de si sigue el comisionado Iván Velázquez y también la visita del presidente Jimmy Morales a suelo norteamericano. Ayer tuvimos la oportunidad acá de conversar con el exalcalde de La Paz, que nos hablaba, o nos decía, nos contaba la experiencia que ellos vivieron en la lucha en contra de la corrupción y también la necesidad de llegar a acuerdos. Sabemos que la persecución penal sigue por parte de MP y CICIG por su camino, pero que interlocutores como el Ejecutivo y el Legislativo para buscar caminos y alternativas, acuerdos para construir nuevos sistemas, nuevas formas de hacer y de manejar la cosa pública en donde se minimice la corrupción, ha estado ausente y pareciera que es más este choque que ustedes mencionaban en el bloque anterior. Una pregunta que le hicimos al exalcalde ayer es, ¿quién debe tomar la iniciativa? Mira... No va a ser MP y CICIG porque el trabajo de ellos es otro. Y caminará pero por su lado. Eso tiene que ver, y yo lo insisto, es una pregunta de liderazgo. El que toma la iniciativa es el que tiene la visión. Uno esperaría que sea el presidente el que tome la iniciativa, el que tiene la visión. El presidente pudiese ser el árbitro. Pero también tiene que, en el papel que estás preguntando, es un líder y va adelante con una visión. No va atrás empujando. No va arriando. No va arriando, sino él va adelante marcando un camino. Ese es el líder, y el camino que es la visión, la misión, y va a haber muchas atracciones en el camino para que se desvíe, eso es normal, pero él está claro hacia dónde va, tiene claro su horizonte, entonces ya tiene una misión, tiene objetivos claros, pero si no tenemos eso, entonces lo que tenemos son reacciones, quiere decir que está dando vueltas en el mismo lugar. Imaginémonos un cuadro que precisamente en el corte estaba yo de alguna manera recordando, y ese cuadro salió esta semana. Digamos que como la profecía, según el oráculo de Chepe Zamora, ¿verdad? En 3 semanas ya no tenemos a Iván Velázquez en Guatemala. Según información que él tiene o oráculo, llegó. no sé cómo, Futurama, no sé cómo llamarla eso. Y entonces esos en 3 semanas también entonces habría un despliegue de decisiones equivocadas. Por ejemplo, Congreso se podría ir a través de una decisión equivocada. Entonces ya vendría... Una radicalización de las partes, digamos. Porque la estrategia que sí están utilizando, y yo creo que las dos partes ya saben qué estrategia están utilizando, es una estrategia de radicalización. Y esa estrategia de radicalización es lo peor. Es como el divorcio, ¿verdad? Cuando el divorcio, pues hay lo mejor es que cada quien agarre su camino, pero quienes se quedan en medio, los que se quedan perdidos en medio son los niños de un divorcio. Y aquí en la metáfora de los niños es nosotros la ciudadanía nos quedamos, y lo que estamos viendo arriba es una radicalización, pero en esa radicalización no vaya a ser que quien tendría que jugar el rol de líder, que estoy diciendo que tendría que ir adelante, ir dirigiendo a los liderandos, básicamente tome decisiones equivocadas, pare y en cierto momento diga, regresémonos y ataquen, ¿verdad? Eso no sería correcto. Y el llamado de ataque a través de decisiones, por ejemplo, del Congreso de la República, esta Junta Directiva, que a esta Junta Directiva ganas no le hacen falta, ¿verdad? Lo que le hace falta es, creo que en cierto momento, la orden va a la guerra. ¿Quién está dirigiendo al presidente? Que es el alcalde de Arzú. Ganas tampoco le hacen falta. Y quienes están mucho metidos porque cada quien tiene sus casos ahí. Y quienes están también muy metidos en esto, Mariscal Zavala, que ganas tampoco le hacen falta de irse a la radicalización, de irse a la guerra total. Y yo creo que aquí este es un consejo para la gente que está alrededor del presidente. Este es un mal camino. Este es un mal camino porque entonces en el péndulo, digamos, Congreso tomaría una decisión, el péndulo se mueve y aquí entra entonces, ¿quiénes? Las Cortes. Y entonces empezaríamos una guerra ya entre Congreso y Cortes. Congreso y Cortes, Congreso versus Cortes. Y yo creo que eso no nos conviene a ninguno. En la metáfora del divorcio no nos conviene a los niños, a los ciudadanos, a la ciudadanía, eso no nos conviene. Luego de esta... Porque las Cortes son el trabajador social. Luego de esta gira de Jimmy Morales, a ver, y reconoce que, bueno, allá en Estados Unidos las políticas se manejan de una forma diferente, hay una línea de trabajo bipartidista que no se puede cambiar de manera tan abrupta, y toma el camino pragmático de regreso a Guatemala. ¿Cuál sería un camino pragmático, Philip? Ya no irse a los extremos.
Es que miren, yo sí creo que ya llegamos a un punto en donde hay que plantear una discusión mucho más profunda hacia dónde queremos llevar el proceso en el país. Y yo tomo las palabras que decía ayer el alcalde de La Paz. Miren, o sea, está muy bien que se esté metiendo a la cárcel a todos los corruptos, pero la lucha contra la corrupción trasciende eso. La lucha contra la corrupción implica que yo tengo que llegar a lo que podemos denominarle el punto de no retorno y de no repetición. O sea, aquí tenemos que aceptar una premisa, y es que el sistema en Guatemala era corrupto en su totalidad. Entonces, ese sistema, si yo no lo cambio, por mucho que yo empiece a agarrar gente y lo meta a la cárcel, y lo meta a la cárcel, y lo meta a la cárcel, el sistema se va a mantener relativamente intacto. Y el día que no haya una CICIG, o que llegue otro fiscal al MP sin ganas de entrar al tema de la corrupción, o que se nos olvide, o que se nos pase la euforia, etcétera, etcétera, vamos a regresar a lo mismo. El punto de no repetición se alcanza ¿cómo? Refundando la institucionalidad del Estado que permitió la corrupción. Eso implica, 1, reformar la ley electoral y de partidos políticos, atender el tema de la reforma al sector justicia, revisar toda la gestión del Estado, temas de compras y contrataciones, servicio civil, función de la Contraloría de Cuentas, es decir, las políticas públicas de transparencia, de acceso a la información, políticas de probidad, realmente crear, por ejemplo, prácticas como que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, que presenten declaraciones de conflictos de interés, que a nivel privado se empiecen a adoptar políticas, por ejemplo, como el ABNC, el Anti-Bribery and Corruption, o el ISO 37001, que son parte de los, de los grandes programas y estándares internacionales para que también blindara a los actores privados de sistemas corruptos. Hacia eso es lo que tenemos que trabajar para llegar al punto de no repetición. Porque si no, aquí ¿qué va a seguir pasando? Pues se van a seguir metiendo gente en la cárcel. Pues. Y los espacios pero vacíos tenía... se van a ser ocupados por otros que quieren porque no hay los vacíos, mismos ilícitos. ahí no hay vacíos, pero una premisa que estableció ayer el alcalde Ronald McLean es una que yo creo que no tenemos que olvidar. Detrás de todo lo que está diciendo tiene que haber sobre todo voluntad política. ¿Qué es voluntad política? Que los actores políticos decidan, por lo menos, hacer tregua y decir, vamos a empujar hacia el mismo lugar. Y una cosa interesante en esta lucha contra la corrupción en Bolivia que nos explicaron ayer a partir de la Alcaldía de La Paz, es que la lógica también de los bolivianos era metamos a todos a la cárcel. Y yo creo que esa lógica ha invadido a Guatemala. Esa lógica nos ha invadido a todos aquí. Verá, métalo preso, métalo preso, métalo al preso. Como que metiéndolo preso se acabó la corrupción. O por lo menos hay como, digamos, en la ciudadanía, como ese sentido de, ya está preso, ya se acabó la corrupción. ¿No? Es la misma premisa de meta al pandillero a la cárcel y se van a terminar las acabó, maras. y ahí se regenera, pero no. Yo creo que esa, primero, voluntad política y ver que la lucha va más allá de estar metiendo gente presa, y yo creo que él lo explicó muy bien, es realmente lo que nos obliga a sentarnos y a tener esa discusión de mea culpa. Cabal, porque esa sí no la hemos tenido. De aceptación de culpa. De aceptación de culpa. Y por eso, por ejemplo, una salida judicial al sistema es la aceptación de cargos. Porque la aceptación de cargos permite al que fue un actor marginal de delitos de corrupción aceptar sus hechos desde el principio, obtener algún tipo de beneficio premial. Y entonces eso también descongestiona los procesos. Y ya tenemos derecho premial en Guatemala. Pero, y separas al líder de la cabecilla, de la ¿qué es lo que mafia, decía ayer el alcalde? Ya lo puedes a los peces gordos hay que freírlos. Hay que freír. Exacto. Y para los demás, dale una salida. O sea, es que también, aquí, como otra vez, en nuestra lógica aldeana de negro y blanco, pensamos que hablar de salidas como aceptación de cargos, eso quiere decir que Otto Pérez va a salir. No, entonces estás diciendo que hay impunidad. Tampoco, porque estás reconociendo la culpa. Igual vas a tener una pena. La diferencia es que en lugar de que pases 10 años en la cárcel, vas a pasar 2. Vas a generar reparación. Es decir, o vas a dar información. O vas a dar información que permita freír a otros peces gordos. Es decir, no es impunidad. Tal vez de ahí sale el pisto para el pacto colectivo. Mire, por eso les digo, se van a reír de mí. Pero para los que son fans de las series de abogados en Estados Unidos, ¿cómo opera el modelo? Los plea bargains. Los plea bargains. ¿Qué es un plea bargain? Llega el fiscal y le dice, a ver, ven, fíjate que ya te cachamos. Lo más fácil es que... Y tenemos, entonces mira,
Podemos hacer lo siguiente, pues, sobre todo casi siempre la ley y el orden, que es la serie que yo miro, era de asesinatos. Entonces decía, el delito de homicidio 1 tiene una pena de 25 a 50 años. Y en algunos estados pena de muerte. Va, También, ¿va? pero en este caso, si vos confesás y todo, te vamos a dejar entre 15 y 25 años, ¿te parece? Eso es un plea bargain. No quiere decir que el asesino se viera a su casa. Simplemente al aceptar su culpa, ahorrar todo el proceso, los costos y demás, le va a dar un premio. Va. Lo mismo ocurre proporcional en todos los casos. Ahí está el caso de Héctor Trujillo, el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Él ¿Aceptó la aceptó y fue culpa? condenado. Fue condenado y bueno. Pagó también. Pagó porque hay Pagó. una reparación. 4 millones. 4 millones por ahí. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, estaremos pendientes de qué pasa con esta gira del presidente Jimmy Morales y qué resultados trae de la Unión Americana. Y bueno, gracias también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene Sin Reservas con Haroldo Sánchez. Feliz noche.